vamos a trabajar todo lo relacionado al método gráfico. Entonces vamos a ver qué es el método gráfico para límites y continuidad. Y déjame centro esto un poquito mejor. Bueno, pues como su nombre lo indica, el método gráfico permite analizar si una función tiene límite o no en un valor x igual a partir de la gráfica de la misma. Y se utilizan pues ciertos pasos para poder hacer bien el análisis gráfico. Entonces, usualmente se utilizan los siguientes pasos. Entonces, podemos escribir acá, por ejemplo, pasos para analizar el método gráfico. Bueno, yo en clase sí les había dado una idea de cómo analizar un gráfico, pero pues no había formalizado nada. Entonces vamos a dar unos pasitos para que ustedes no se vayan a enredar. Entonces el primer paso. Si debemos analizar límite cuando x tiende a f de x con a un número real, dibujamos una línea vertical en x igual a, o sea, nos vamos a parar en el valor de x donde estamos analizando el límite y vamos a dibujar una línea vertical. El segundo paso es observar el comportamiento de f de x por izquierda de la línea vertical dibujada. Bueno, si analizamos el comportamiento por izquierda, en realidad estaremos mirando lo siguiente. Estaremos mirando el límite cuando x tiende a de la función, pero por izquierda. Estaremos analizando este límite. Entonces, observar el comportamiento de la función por izquierda y también el comportamiento de f de x por derecha de la línea vertical dibujada.
que en este caso, pues sería el límite cuando x tiende a por la derecha de la función. Paso 3. Pues el paso 3 tiene varios casos. Entonces, primera posibilidad. Sí, al acercarme a la línea vertical, el gráfico se aproxima a un valor en y, digamos L, entonces el límite cuando x tiende a de la función es L o. Vuelvo y copio y pego esta misma condición porque tengan en cuenta que ustedes van a hacer dos acercamientos, uno por izquierda y uno por derecha. Entonces, si ustedes lo están haciendo para la derecha, estaremos diciendo que el límite por la derecha de la función es L o que el límite por la izquierda es L, o sea, dependiendo si me estoy acercando por izquierda o por derecha. Ahorita vamos a hacer esto más con un ejemplo. Pero también puede tener el siguiente comportamiento. Si al acercarse a la línea vertical, el gráfico apunta hacia arriba, pues quiere decir que ese límite es más infinito o el límite es más infinito, pero recuerden que aquí sería por la derecha o por la izquierda, dependiendo de si usted se está acercando por izquierda o por derecha. Y va a pasar algo similar si el gráfico apunta hacia abajo. Entonces, si usted al acercarse se da cuenta, bueno, al acercarse a la línea vertical, se da cuenta que el gráfico apunta hacia abajo, pues quiere decir que el límite por izquierda o por derecha sería para menos infinito. Recuerdan que esto, pues lo habíamos discutido en clase, pero así como muy por encimita. Entonces, ya de esta manera podemos entender cómo es el análisis del método gráfico, por lo menos para un límite en un valor A. Después les voy a explicar cómo se hace el método gráfico para analizar un límite al infinito. ¿Listo? Pero bueno, por ahora empecemos con límites en un valor en especial. Bueno, yo por acá les tenía hartos ejemplitos. Empecemos con este. Este sería el ejemplo 1. E imagínense que yo les doy a ustedes un ejercicio y les digo, mira, este es el gráfico y yo necesito que me calculen, bueno, primero vamos a calcular solamente límites, después vamos a empezar a mirar continuidad. ¿Les parece? Entonces vamos a hacer 4 cositas. Calcular límite cuando x tiende a 2. Bueno, esta que está aquí en color rosadito la podemos llamar f de x. O sea, este es el gráfico de la función f de x.
Y yo les podría decir, bueno, yo quiero mirar el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si quieren, primero pongámoslos por izquierda y por derecha. Ya les voy a poner y de f en 2, si es que existe. Entonces vamos a calcular estas tres cositas. Bueno, aquí sería el límite por derecha, por izquierda, bilátero y la imagen en 2. Entonces vamos a calcularlos si es que existe. Porque recuerden que puede que esos límites no existan o que la imagen en 2 no exista. Entonces lo primero que ustedes tienen que mirar es el valor al cual ustedes están acercando el límite. En este caso es 2, ¿no? 2, 2, 2, y bueno, incluso la imagen en 2 también están pidiendo. Entonces, ese valor es el que les va a definir a ustedes en dónde dibujar la línea vertical. Entonces, nos vamos a parar en x igual a 2. O sea, recuerden que en este caso la A es 2, porque estamos mirando el límite en 2. Y vamos a hacer una línea vertical en x igual a 2. O sea que ustedes van a coger y van a dibujar acá una linecita que pase precisamente por x igual a 2. Ese sería el primer paso. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Todo bien. ¿Cuál es el segundo paso? Entonces, bueno, si queremos mirar la primera parte, que me están pidiendo un límite lateral, entonces para la primera parte, vamos a analizar lo siguiente. Como nos estamos acercando por la derecha, pues ustedes se van a ir por el gráfico y se van a acercar a este valor, o sea, o esta línea, perdón, vertical. Entonces, la idea es irme acercando por la gráfica hasta llegar a esa línea vertical que acabé de dibujar. Entonces, en nuestro caso, dibujémosla con verde si quieren. Entonces, ustedes, por ejemplo, se pueden empezar a acercar desde acá, chan, 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 hasta que llegaran acá. Entonces, fíjense que al acercarse completamente a la línea vertical x igual a 2, el valor de la y al cual se acerca la función, en este caso, es este valor. Te lo voy a poner con un verde un poquito más oscuro. Se va acercando a este valor en y, que según las unidades del gráfico, sería un 1. ¿Vamos bien? Entonces, si analizamos el acercamiento por el lado izquierdo, por el lado derecho, perdón, los valores por la derecha se acercan a este valor en y, que es 1. Pues según las unidades, ¿no? Quiere decir que este límite es 1. Pues ya hicimos el límite por el lado derecho. O sea, usando el método gráfico. O sea, a partir del gráfico, pues es solamente mirar a dónde se acerca y ya, en las y, ¿no? Del mismo modo, podemos hacer el límite por izquierda. Entonces, ¿cómo sería ahora el límite por izquierda? Pues en este caso, hagámoslo con... Puede ser con naranjita. Entonces, ahora nos vamos a acercar por la izquierda a esa línea vertical x igual a 2. Y si ustedes comienzan a acercarse, y cuando lleguen a estar bien cerquita, nos damos cuenta que el valor de la función en y se acerca a qué valor?
este valor que está aquí. Este valor que sería más o menos 3. 3. Y pues usted me acaba de calcular el límite por izquierda. ¿Vamos bien? Espérame que admitir. Listo. Entonces, de esta manera, miramos el límite por izquierda y el límite por derecha. Como ya conocemos los límites por izquierda y por derecha, yo creo que usted ya me puede decir también si el límite bilátero existe. ¿Qué podemos decir? Que no existe. Ujú. ¿Y eso por qué? Porque el límite por cada lado es distinto. Muy bien. Entonces, si ustedes comparan el valor del límite por izquierda con el de la derecha, son diferentes. Para que el límite bilátero exista, me tiene que dar lo mismo por los dos lados. Entonces, ya podemos decir que este límite bilátero no existe. Y vamos a mirar la condición D, porque es que ahí está como raro calcular la imagen en dos, ¿no? Resulta que cuando ustedes tienen un gráfico, bueno, si el gráfico no tiene huecos, ¿a qué me refiero con huecos? Estas cositas, por ejemplo. Bien, entonces si acá tenemos un huequito, quiere decir que ese valor la función no lo toma. O sea, ese valor o esas coordenadas no las toma la función. Pero si aparece un puntito relleno, quiere decir que ese punto sí se está tomando en la función. Entonces, si nos paramos en x igual a 2, este valor no se está tomando porque hay un hueco, pero este que está acá sí se está tomando. ¿Vamos bien? Porque aquí hay un puntito que está relleno. Entonces, las coordenadas de ese punto, que en este caso serían cuando la x es 2, la y es 3, te está indicando cuál es el valor de la y que toma la función. Entonces, el valor de la y que toma la función en este caso, pues sería la segunda coordenada. O sea, esta segunda coordenada sería f en 2. ¿Vamos bien, muchachos? Quiere decir que en este gráfico, o sea, en este ejemplo, yo no estoy diciendo que en todos los ejercicios sea igual. La imagen en 2 en este caso es 3, que es precisamente la coordenada en y del punto que está relleno y que toma el valor de x igual a 2. O sea, fíjense que aquí lo más importante es tener en cuenta esta línea vertical, porque esta línea vertical me dice todo. Si yo no dibujara esa línea vertical, pues puedo llegar a tener muchos errores. Sí, porque por lo menos la línea vertical les da una guía a ustedes, les dice, mira, voy a acercarme a esta línea y analicemos el comportamiento de la función y se acabó. Entonces, de esa manera, pudimos calcular límites y también pudimos verificar si la función estaba definida en 2 o no. Yo también les podría preguntar algo adicional, aunque no se los pregunté. Yo también les podría preguntar a ustedes, oigan, f es continua en x igual a 2. ¿Ustedes qué dicen? No, profe, porque No. el límite bilátero no existe. Muy bien. Entonces fíjense que podemos hacer el mismo estudio también de continuidad. O sea, la parte aquí más importante es saber calcular límites laterales y mirar la imagen de la función en un valor de x. Ya con esas tres cosas, usted ya me puede decir, por ejemplo, si la función es continua o no. Entonces, usted acá puede hacer las mismas tres condiciones. Entonces, ¿será que f en 2 existe? Bueno, pues usted ya me
acabo de decir que f en 2 es 3, o sea que sí existe esa primera condición. O sea, esta condición es válida. Pero el problema es la segunda, porque la segunda condición es el límite cuando x tiende a 2 de la función existe. Y esta es falsa. Porque acabamos de darnos cuenta que el límite cuando x tiende a 2 no existe. Bien. Y pues como no existe, no sería continuo. Entonces así, f es discontinua en x igual a 2. Y más aún, como el límite en x igual a 2 de la función no existe, yo también podría saber qué tipo de discontinuidad es x igual a 2. ¿Se acuerdan las definiciones que les di la clase pasada? Entonces, si el límite en el valor de x que me están dando, o sea, en 2 en este caso, no existe, quiere decir que esta es una discontinuidad esencial o removible. Esencial. Sí, señorita. Entonces, más aún, esta discontinuidad, entonces, además, x igual a 2 es una discontinuidad esencial de la función f de x. Y pues hicimos todos los análisis de los temas que hemos visto. A pesar de que la explicación aquí de los pasos que les di eran para límites solamente, pero si usted ya me sabe hacer límites, también ya me va a saber analizar continuidad. O sea, según lo que hemos trabajado. ¿Listo, muchachos? Bueno, voy a utilizar este mismo gráfico, pero voy a calcular ahora el límite en otro valor de x. O sea, fíjense que aquí hicimos el límite en 2, analizamos el comportamiento por izquierda, por derecha, en 2, o sea, en x igual a 2. Pero yo también les podría preguntar, o sea, voy a hacer entre comillas un ejemplo 2, pero en realidad es el mismo gráfico. Solamente que voy a cambiar el valor de la x donde voy a calcular el límite. Muchachos, ¿vamos bien hasta acá? Por ejemplo, vamos a calcularlo en 4. En 4, 4, 4. Y aquí sería 4. Bueno, vamos a hacer el mismo límite o el mismo comportamiento, pero ahora en 4, en x igual a 4. O sea que esta línea vertical no puede estar en 2, sino que va a estar en 4. O sea, recuerden que lo primero es dibujar la línea vertical en el valor de la x que ustedes están acercando si es un valor fijo. ¿Listo? Y ahora vamos a analizar el comportamiento por izquierda y por derecha. Déjenme yo me una cosita. Por derecha lo estaba haciendo con color verde y por izquierda con naranja. Ok, perfecto. Entonces, uno incluso puede dibujar directamente el comportamiento. Entonces, por derecha, fíjense que se acerca este valor. Y por izquierda, me parece que se acerca al mismo valor. ¿Sí se dan cuenta? O sea, por un lado, nos acercamos a 4. Si nos acercamos por la izquierda. Pero si nos acercamos por la derecha, yo creo que también se acerca a 4. O sea que si nos hacemos el acercamiento por izquierda, nos da 4. Sería este valor. Pero
por derecha, que es el de color verde, también se acerca al mismo valor. Entonces ahí les estoy dibujando del mismo color los mismos valores. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir del límite por izquierda y del límite por derecha? Si existen, ¿qué valores toma? Entonces recuerden que el de la derecha era el de color verde y el de la izquierda el del color naranja. Cuéntenme, ¿cuánto darían estos límites? 4. ¿Los dos o solo uno? Los dos. Muy bien. Y si los límites son iguales, los laterales, ¿no? ¿Qué podemos decir del bilátero? Que es 4. Sí, señorita. Son iguales, gracias a Dios. Quiere decir que el bilátero existe y es 4 también. Ahora, ¿cuál sería la imagen en x igual a 4? Entonces, recuerden que ustedes van a mirar la línea vertical y van a observar si aparece algún puntito relleno en esa línea, o por lo menos en el gráfico. Entonces, por ejemplo, recuerden que en el caso del 2, como aquí había un puntito relleno, ese era el punto al cual la función estaba tomando un valor. ¿Listo? Pero bueno, aquí será que hay algún valor relleno, porque mira que como acá hay un huequito, quiere decir que ese valor no se toma. Entonces, podría tomarse un valor diferente sobre esa línea vertical. Pero les pregunto, ¿si aparece algún punto relleno? Sí, el de 2. Ah, bueno, no, pero estamos hablando del de 4. O sea, fíjate que para el de 2 era mirar la línea del 2, pero yo ya no estoy mirando x igual a 2. Yo estoy mirando el de 4. O sea, tenemos que buscar un puntito así relleno, pero ahora es en esta línea en x igual a 4. ¿Si hay algún puntito relleno? No, señor. No. Entonces, tristemente, como para diferenciarlo con el gráfico, en este gráfico, voy a ponerlo como por acá. No hay un punto relleno que indique la imagen de f de x en x igual a 4. Pues como no lo hay en esa línea vertical, o sea, no hay un puntito relleno, pues lo que quiere decir es que f de 4 no existe. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que en este caso no aparece un puntito relleno como si aparecía en x igual a 2. Entonces, en el ejercicio anterior la imagen sí existía porque había un puntito relleno en esa línea vertical. Pero ahora en la línea vertical no aparece ningún puntito relleno. O sea que no hay un valor asociado a través de la función cuando la x es 4. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso es un gráfico donde el límite sí existe, pero la imagen en 4 no existe. Bueno, yo les podría preguntar lo mismo de acá arriba. ¿Será que f es continua? Y si no es continua, ¿qué tipo de discontinuidad es? Cuéntenme. Entonces vamos a mirar la continuidad en 4, ¿no? Entonces cuéntenme, ¿f de 4 existe? No. No. Y pues acá podemos carita triste.
O sea que ya la primera condición es falsa. ¿Bien? Entonces, si solamente me estuvieran preguntando continuidad, yo no necesito hacer la condición 2. En realidad esta condición 2 la puedo borrar, porque si solo te estuvieran preguntando continuidad, ya como la primera condición es falsa, usted ya de una vez me puede decir, no, el límite no existe. O sea, perdóname, la función no es continua en 4. Entonces, como la primera condición es falsa, ya de una vez usted me puede decir, f es discontinua o no es continua en x igual a 4. Y ya respondimos la pregunta de continuidad, o sea, si la función es continua en ese valor de x. Bueno, yo también les podría preguntar qué tipo de discontinuidad es. Pero entonces, Removible. para analizar la discontinuidad, o sea, qué tipo de discontinuidad es, de todas maneras sí tengo que hacer la condición 2. Pero fíjense que si yo no les preguntara qué tipo de discontinuidad es, pues hasta ahí terminaría el ejercicio. No tendría que hacer más. Pero yo también les podría preguntar acá, x igual a 4, ¿qué tipo de discontinuidad es? Y recuerden que para analizar qué tipo de discontinuidad es, pues sí necesitamos hacer la condición 2 de continuidad en ese valor de x, que sería en este caso en 4. ¿Listo? Entonces nos podemos preguntar, ¿será que el límite cuando x tiende a 4 de f de x existe? Bueno, en nuestro caso, creo que nos dio que sí existía, ¿no? Porque el límite en 4 de la función nos dio 4, este valor que está acá. O sea que esta condición, bueno, a pesar de que la función no es continua, esta condición sí es válida. ¿Listo? Y como el límite en 4 de la función sí existe, quiere decir que es una discontinuidad removible. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? Pues x igual a 4 es una discontinuidad removible. Y ustedes me pueden decir en el gráfico, pero ¿cómo así que es removible? ¿O a qué se refiere con eso? Voy a volver a usar el gráfico para ahora explicarles qué es lo que pasa con la discontinuidad de removibles. Entonces, recuerden que la discontinuidad removible es solamente hacer un cambio en un valor de la función. O sea, no estamos haciendo un cambio completo. O sea, vamos a dejar el gráfico original, pero lo único que vamos a hacer es agregar un valor en el valor de la x donde la discontinuidad es removible. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, pues técnicamente vamos a hacerlo a mano. Y ustedes toman un valor. Entonces, fíjense que para que este gráfico sea una curva que no tenga huequitos, o sea, que digamos que al graficar parezca algo así, pues lo único que faltaría sería rellenar este huequito. ¿Sí vamos bien? Entonces, lo que en realidad está haciendo, bueno, o lo que hacemos cuando una discontinuidad es removible, es básicamente rellenar el vacío que queda en el gráfico, ¿sí? Porque usualmente el gráfico de una función que tenga una discontinuidad removible es algo así. O sea, tú tienes el gráfico, un huequito y el gráfico continúa. O sea, algo de esta forma. Tienes el gráfico, un huequito y después el gráfico continúa después de ese hueco. Cuando es una discontinuidad esencial, fíjense que en ese caso, el gráfico, al hacer el dibujo, puede que tenga un hueco, pero hay un salto. Es decir, el gráfico, por ejemplo, por un lado llega a un valor, pero
al continuar el gráfico continúa en otro pedazo, que en este caso continúa por aquí abajo. ¿Bien? Y fíjense que en ese caso, pues si usted redefine la imagen en este punto, de todas maneras no puede hacer nada. O sea, si yo, por ejemplo, dijera, ay, quiero redefinir esta función, o sea, vamos a quitar este valor y quiero definir un punto en donde se vuelva continua la función en 2. Pues si usted se pone a mover ese puntito acá y lo empieza a mover por toda la línea x igual a 2, no importa el valor que usted escoja, ese valor no va a poder unir los dos pedazos de la gráfica que están desconectados. O sea, la idea de la continuidad removible es que ustedes puedan unir el gráfico con un solo valor, o sea, con un solo puntito. Entonces, por ejemplo, si es acá, si es en este pedazo, con que ustedes rellenen el huequito que falta, ya unieron la gráfica. ¿Listo? Pero en el otro caso, así usted ponga este valor en esta línea vertical donde usted quiera, jamás va a poder unir este pedazo de gráfico con este pedazo que está abajo, porque es que están separados. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de una discontinuidad removible y de una discontinuidad esencial. O sea, si el límite en el valor de x donde usted esté analizando no existe, pues no va a haber manera de pegar el pedazo que está por la derecha del gráfico con el pedazo que está por la izquierda. O sea, no hay forma de pegar, por ejemplo, este pedazo con este pedazo. A pesar de que usted ponga este punto donde usted quiera, ese punto no va a permitir pegar esos dos gráficos porque es que los gráficos están separados. En cambio, en el pedacito que está acá, pues con que usted solamente pegue un puntito ahí en ese hueco, ya, con eso ya se unieron. Entonces, imagínense como si fuera un puente. Entonces, si usted pega este puntito, pues va a poder unir este pedazo con el otro. ¿Vamos bien, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Digamos, si nos dan x igual a 3, en ese cosito no hay ninguna línea, no hay ningún punto. Entonces, Sí, ¿cómo sería ahí cuando pues no tiene el punto? ya vamos a hacer esa. Y acá esta sería una discontinuidad esencial. O sea, de manera gráfica, ¿no? Eso es lo que representa una discontinuidad esencial y una discontinuidad removible. Bien. Ahora vamos a responder la pregunta. Entonces vamos a tomar este mismo gráfico y me están diciendo, bueno, ¿y qué pasaría si yo hiciera el límite en 3? Bueno, hagámoslo. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es una línea vertical, ¿no? En 3. Entonces vamos a parar aquí en x igual a 3. Bueno, cuando en un gráfico no les aparezca el punto explícitamente, pero tampoco aparezca un hueco, recuerden que el hueco me está indicando que no se está tomando ese valor. Pero fíjese que en 3 no aparece ningún hueco. Quiere decir que el valor que se está tomando en 3 es precisamente el valor que toma el gráfico ahí. O sea, es este valor que está acá. Solamente que pues los libros no se van a poner a llenar de puntos todo. Pero o sea, como que se entiende que si el gráfico es una línea que no está cortada ni que tiene huecos, el valor que toma la función en ese valor de x en especial, pues es precisamente el valor que toma el gráfico ahí. O sea, por donde pasa, tú de una vez dices, ah, mira, este punto tiene coordenadas, por ejemplo, en este caso 3,2, y la coordenada en y es la imagen de la función en ese punto.
O sea, este valor, que en este caso sería 2, sería la imagen en 3. ¿Vamos bien? O sea, el único caso donde tenemos que mirar si hay un puntito relleno o no, es cuando ustedes vean huecos. Entonces, cuando aparezcan huecos, ahí sí nos toca mirar si hay puntos rellenos o no. Pero si no aparece ningún hueco en ese valor de X, la imagen es precisamente el valor que toma la función ahí. Y solamente es mirar la coordenada en Y. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, y fíjense que si miramos el límite por izquierda y por derecha en 3, yo creo que esa función ya es continua. Si ustedes analizan, ok, el límite por izquierda y el límite por derecha, ¿se dan cuenta que también se acerca a este valor? Al 2 por un lado y al 2 también por el otro. O sea que el límite por izquierda y el límite por derecha es 2 y la imagen en 3 también es 2. O sea que esa función sí es continua. Pero bueno, ustedes dirán, escriba, ¿no? Bien. Vamos a ponerlo como un ejemplo 3. Y ahorita empezamos con gráficos más feos. Entonces, por ejemplo, imagínense que les estoy preguntando la continuidad, bueno, mentira, por ahora los límites en 3, ya no es en 4, sino que estamos mirando todo en 3. Y serían 3, 3, 3 y 3. Bueno, en 3 ya hicimos todo, literal. Entonces ya podemos decir cuántos son estos límites, porque pues ya hicimos el gráfico y creo que ya vemos también cómo son los acercamientos, ¿no? Entonces recuerden que el límite por la derecha sería a qué valor se acerca la función cuando me acerco a la línea vertical en x igual a 3. Y lo mismo con el de la izquierda. Pero pues en este caso, los dos gráficos se acercan al mismo valor de y, si me acerco por izquierda y si me acerco por derecha. Entonces, por derecha se acerca a 2 y por izquierda también. Además, como en x igual a 3 no hay ningún hueco, quiere decir que la imagen que toma el gráfico es precisamente la imagen que aparece ahí en el dibujo. O sea, uno se para en x igual a 3, mira donde el gráfico se corta con esa línea vertical y ese es el valor que toma la función en ese punto. En este caso también dijimos que f de 3 es 2. Bueno, el límite bilátero, ¿a qué es igual? A 2. Ujú. Porque el límite lateral, bueno, el límite por izquierda y por derecha son iguales. ¿Y será que es continua? Sí, Pues sí, porque bueno, acá mismo no se puede dar cuenta, ¿no? El límite existe, la imagen existe y son iguales. Entonces ya de una vez podemos decir que con esto f es continua en x igual a 3. O sea, se cumplen las tres condiciones, ¿no? Pero me gustaría que ustedes los escribieran y se los voy a dejar de tarea. O sea, miren que la imagen en 3 exista, cosa que es cierto, porque esta sería la condición 1. Esta es la condición 2 de continuidad.
Y pues la condición 3 es verificar que, hagámoslo con rosado, puede ser, que este valor es igual a este valor. Entonces acá podemos decir, por ejemplo, son iguales. O sea que la condición 3 también es cierta. O sea, ahí la hice como en resumen. Pero pues podrían escribirla del mismo modo que hicimos las de acá. Por ejemplo, acá. Ah, F2 existe. Bueno, sí, porque la imagen tal cosa. El límite en 2 existe. Dijimos que no porque por un lado daba un valor y por el otro lado daba otro valor, ¿no? Pero pues ahí se ve. I found this on the web. Aló, ¿me oyen? Qué pena que sin querer se activó una cosita. Bien. Fíjense entonces que el gráfico de una función continua tiene ciertas particularidades. Entonces, si quieren podemos también volver a mirar este mismo gráfico para explicarles una cosita. Cuando ustedes vean un gráfico y se den cuenta que el gráfico es una línea, bueno, perdóname, es una curva que no tiene huecos ni saltos. Recordemos que para nosotros un huequito, pues es esto. Esto que está acá es un hueco, ¿bien? O sea que hay como un puntito, pero le estamos quitando. Para nosotros va a ser eso un hueco. Y cuando ustedes tienen un gráfico y hay un pedazo del gráfico por un lado y el otro gráfico empieza en otro pedazo que no está unido, que por lo menos no tiene valores como que en común, a esto que está aquí lo vamos a llamar un salto. ¿Bien? Entonces, fíjense que una función continua, el gráfico no puede tener ni saltos ni huecos. O sea, el gráfico de una función continua es un dibujito o de una curva que uno lo puede entender como un dibujito que está hecho a mano alzada, a veces le dicen a uno. O sea, el gráfico, por ejemplo, es algo así. Digamos, se mueve de una manera bonita y no hay ningún hueco o salto. Entonces, por ejemplo, en este gráfico podemos entender que en este pedazo, por ejemplo, miren que el gráfico acá se comporta bonito hasta llegar a 2. Lo mismo, de 2 a 4 se comporta bonito, pero ya en 4 se comporta feo. Y podemos continuar el gráfico de 4 en adelante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a pesar de que esa función no tiene continuidad en algunos valores de x, sí puede ser continua en otros. En este caso, la continuidad, ¿dónde estaría? O sea, ¿dónde yo podría decir, mira, la función ya es continua en estos valores? Precisamente donde el gráfico no tenga saltos o huecos. O sea que en realidad hay un montón de puntos donde el gráfico ya es continuo. En este ejemplo, ¿no? Entonces yo les podría decir una cosita. El gráfico de una función continua se puede entender como es el dibujo de una curva sin saltos o huecos. Y recuerden que los saltos es como si estuviéramos cortando el gráfico. Entonces a veces también en los libros esta condición de salto la definen también como un corte.
sea, que es como si hubiéramos tomado una tijera Imagínense que tomamos una tijera y cortamos el gráfico en ese pedazo. Pero pues es la misma idea de salto. O sea, no tiene tanto lío. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este gráfico, en todos los puntos donde no hayan saltos o huecos, el gráfico automáticamente me está diciendo que la función es continua en esos puntos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el gráfico anterior, f es continua en todo valor de x distinto a x igual a 2 y x igual a 4. Y recuerden que, ¿por qué estos dos los estamos apartando? Pues porque ya nos dimos cuenta que en esos dos puntos hay saltos o huecos. Entonces, aquí hay saltos o huecos, tristemente. Entonces, gráficamente, ustedes también pueden identificar cuáles son los puntos donde el gráfico es continuo y posiblemente donde no. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces, aquí en el gráfico anterior, la función es continua en cualquier x, excepto esos dos valores de 2 y de 4, que es donde aparecía el salto o el hueco. Porque es que de pronto ustedes se asustan cuando les aparece algo, por ejemplo, diga todos los valores de x donde la función es continua. Y uno dice, pero puede haber un montón, ¿verdad? Pero si a uno le dan el gráfico, uno puede identificar rápidamente en dónde es continua, porque es precisamente donde el gráfico no tiene huecos o saltos. ¿Vamos bien, muchachos? O sea, en toda esta parte no hay ningún lío, en esta parte tampoco, y en esta otra parte tampoco. En el único lugar donde podríamos tener dudas, pues es precisamente donde están los saltos o los huecos. Y ya. Entonces, gráficamente es más fácil de entender este comportamiento. Por ejemplo, de mirar la continuidad en todo valor, o sea, darme un intervalo, por ejemplo. Entonces, a veces estos puntos donde la función es continua se la piden a uno como un intervalo. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y yo cómo doy un intervalo acá? Bueno, pues en vez de fijarse ahora sobre el gráfico, que bueno, con el gráfico no tiene una idea, pero ustedes me podrían decir, bueno, ¿y yo cómo escribo eso como intervalos? Pues fíjense lo siguiente. Voy a hacerlo con morado, pero aquí abajo. Es como si miráramos la sombra del gráfico que acabamos de dibujar de color morado. Fíjense que todos los puntos que están por acá hacia abajo, hacia allá, todos esos gráficos, perdón, todo ese gráfico, no tiene ni saltos ni huecos. O sea, todos estos puntos por donde está definida la función no tienen problema. O sea que la función va a ser continua en cualquier x que yo tome en este intervalo de color morado. O sea, en todo este pedacito que está acá, por ahora la función es continua. También, si tomamos el intervalo abierto, recuerden que los intervalos abiertos, ¿qué quieren decir? Que estamos tomando valores cercanos, en este caso a 2, pero sin tomar el 2, porque en el 2 pueden haber problemas. Y miramos la sombra de este gráfico. Fíjense que la sombra es como que mirar qué es lo que hay abajo. ¿Bien?
Entonces, si miramos la sombra del gráfico que tenemos arriba, obtenemos este intervalito que está acá, que sería el de 2 a 4. O sea, básicamente la separación son donde están los saltos o los huecos. Esos puntos los tengo que quitar. Y luego sería de 4, sin tomar el 4, hacia más infinito. O sea, de aquí hacia arriba. Entonces, otra forma de escribir los puntos donde es continua como intervalo sería lo siguiente. Entonces, yo también podría decir, por ejemplo, f es continua en cualquier x distinto a 2 y 4. O sea que sería en este intervalo de menos infinito a 2 sin tomar el 2, unido de 2 a 4, que es el otro pedacito, unido de 4 a positivo infinito. Y si quieren, vengan y yo les dibujo esto. Entonces, el primer pedacito, que sería como la primer sombra, sería este intervalo que está aquí abajo. Voy a hacerlo un poquito más delgado. Ahí. Entonces, la primer sombra del primer pedacito del gráfico que no tenía saltos o huecos es este que está aquí abajo, que sería este intervalo, de negativo infinito hasta 2. Luego, continuamos con el otro pedazo, que si quieren lo dibujamos con azul claro, que sería este pedacito de acá, que sería del intervalo de 2 a 4. Y el último pedacito, en donde no hay saltos o huecos, es, hagámoslo con rosadito, este que va de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, recuerden que en cualquier valor de x donde donde la función no tiene saltos o huecos, en esos pedazos de esos valores de x, la función es continua. O sea que en los únicos valores donde pueden haber problemas es precisamente en los valores donde calculamos los límites anteriormente, que sería en 2 y en 4, porque hay saltos o huecos. Pero en cualquier otro valor de x, según el gráfico, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, a veces hay ejercicios donde les piden a ustedes, por ejemplo, dígame dónde la x es continua, con un gráfico, ¿no? Entonces, usted mira el gráfico y analiza dónde no hay saltos o huecos. Entonces, donde no hayan saltos o huecos, automáticamente la función ya es continua ahí. ¿Listo? Entonces, esa sería como la forma de analizar la continuidad, pero un poquito más general. Bueno, vamos con otros ejemplos. Porque yo en realidad les tengo aquí hartos gráficos. Yo creo que podríamos empezar con este. Imagínense que les doy a ustedes este gráfico. Este sería el ejemplo 4. Bueno, este gráfico le puede dar a uno migraña, de todo. Pero fíjense que hay unos pedazos donde tiene un comportamiento raro. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer acá 3 límites distintos. Vamos a hacer, bueno, comencemos. Primero miremos, yo creo que puedo copiar esto mismo. Y ahora hacerlo con esta nueva gráfica. Entonces, a partir de la gráfica de arriba, vamos a calcular. Espera un momentico. Voy a escribir más bien acá la pregunta. Y vamos a calcular, ahora sí. Listo. El límite en negativo 7. Entonces vamos a hacerlo en negativo 7.
¿Vamos bien? Entonces, como estamos mirando el límite en -7, pues ustedes tienen que hacerme una línea vertical en -7. ¿Ustedes qué creen que pasa en -7? Fíjense que a veces hay ejercicios donde el gráfico pareciera que se cortara y se volviera casi vertical. O sea, en realidad aquí lo que pasa es que el gráfico continúa hacia abajo y acá también. Lo mismo pasa acá, solamente que pues el gráfico no lo tiene en cuenta, pero pues en realidad es así. O sea, cuando ustedes vean que un gráfico apunta hacia abajo o hacia arriba, pues ahí debe continuar. Entonces, cuéntenme. Toma valores muy altos negativos, Muy bien. O sea, ¿eso qué quiere decir? que se Que va se va hacia menos para... infinito. Muy bien. Entonces, fíjense que yo creo que de manera gráfica es mucho más fácil de analizar porque ustedes no tienen que hacer tablas, no tienen que hacer álgebra, nada. Solamente es seguir lo que yo les dije por acá. Entonces, yo les había dicho en el método que si al acercarse a la línea vertical el gráfico apunta hacia arriba, pues el límite, dependiendo si me estoy acercando por la izquierda o por la derecha, es positivo infinito. Y que si me acerco a la línea vertical, el gráfico apunta hacia abajo, pues el límite va para más o para menos infinito. Entonces, como en este caso el gráfico creo que apunta hacia abajo, espérame un momento, allá, naranja y verde. Entonces, si nos acercamos por el lado derecho y si nos acercamos por el lado izquierdo, espera un momentico. El color está al contrario. Listo. Entonces, este sería el acercamiento por el lado derecho y este sería el acercamiento por el lado izquierdo. Entonces, si me acerco por el lado derecho, que sería la de color verde, fíjense que el gráfico apunta hacia abajo, ¿no? O sea que ese límite se va por el lado derecho hacia menos infinito. Por eso es muy importante hacer esa línea, muchachos. O sea, la línea vertical en el valor de la X donde usted está calculando el límite, le está dando usted en dónde tiene que mirar. Si usted lo hace así a ojo, pues puede llegar a conclusiones erróneas. Porque es que uno a veces se puede enredar eh, al intentar acercarse a un valor. Y si nos acercamos a -7 por la izquierda, pues fíjense que en este caso también apunta hacia abajo. O sea que los dos valores, bueno, los dos límites no existen, pero se van para negativo infinito. Entonces, como por el lado izquierdo se va para negativo infinito y por el lado derecho también, pues quiere decir que el bilátero se va para ¿dónde? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de límites infinitos, para que el límite bilátero se fuera para más o para menos infinito, por los dos lados se tenía que ir para más o por los dos lados se tenía que ir para menos infinito? Como en este caso se está yendo hacia menos infinito por los dos lados, pues quiere decir que el límite bilátero tiene ese mismo comportamiento. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Ok. Bueno, otra pregunta que les puedo hacer. ¿Cuánto es la imagen en -7? ¿Será que ustedes ven por ahí algún punto reteñido? O sea, en esa línea vertical, ¿será que ustedes ven por aquí un puntito así, relleno? ¿O no lo hay? No, no hay. Como no lo hay, pues quiere decir que f de -7 no existe. Entonces ya con eso podemos identificar que es discontinua, porque la imagen en -7 no existe. Y más aún, creo que esa discontinuidad también es esencial, porque fíjense que el límite bilátero no existe. Recuerden que usted me puede decir, ay, pero ¿cómo que no existe si me dio menos infinito? Bueno, recuerde que menos infinito representa un valor muy grande negativo. Y para nosotros, para que el límite exista, me tiene que dar un número fijo. 7, 10, 40, un numerito. ¿Listo? Entonces, en realidad, esta condición que está acá, pues ya me está diciendo que el límite no existe. Solamente que no existe de cierta manera. O sea, que toma valores muy grandes negativos. Entonces, pues aquí podríamos indicar directamente que x igual a -7 es una discontinuidad esencial. Y me hacen el favor y escriben el por qué. O sea, yo aquí les estoy diciendo que es una discontinuidad esencial. Pero pues es solamente analizar los límites y ya, o sea, no tiene tanto lío. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Espérate, yo corro esto un poquitín hacia aquí abajo. Y también vamos a usar ese mismo gráfico, pero ahora vamos a hacer el análisis, por ejemplo, en 0 o en -3, que creo que tienen el mismo comportamiento. Y el último que haremos sería en 6. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Perdón. Este lo voy a pegar acá. Entonces, si yo en el examen les doy a ustedes un gráfico, yo les recomiendo que dibujen la línea vertical en donde estén calculando el límite. Bueno, si es el límite en un valor fijo, o sea, en un valor de X. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué me hace esa aclaración? Bueno, porque también les puedo preguntar límites al infinito. Ok. Ahora vamos a mirar, no en -7, sino que lo vamos a ver, por ejemplo, en 0. Vamos a mirar el límite por derecha de 0, izquierda en 0, el bilátero y la imagen en 0. Bueno, ¿cuánto nos da cada uno de esos límites? Cuéntenme. Más infinito, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué razón tienes Que todos para vamos. decirme que se va para Porque más toma infinito? valores muy grandes positivos. Muy bien, Ana. Entonces, si hacemos los acercamientos, si me acerco por derecha, bueno, acuérdense, lo primero que vamos a hacer es una línea vertical en el valor de X donde estoy calculando el límite, que en este caso es 0. Y con eso puedo mirar el comportamiento por izquierda y por derecha. Por este lado, el gráfico está subiendo y parece que no para, por el lado derecho. Y por el lado izquierdo, como que igual. Entonces, por lo que nos dijo Ana, según ese gráfico, este límite se va para más infinito y este también.
y ya. Y si por los dos lados se va para más infinito, pues quiere decir que por los dos también. ¿Listo? ¿Hay imagen en cero? En este caso, No, no existe. no hay. Pero cuidado, no se confíen si los límites por izquierda o por derecha dan más infinito. O sea, porque uno podría decir, ah, pues si el límite es más infinito, entonces no existe la imagen. No, esas son dos cosas que no tienen nada que ver. Si yo fuera Canzón y les hubiera puesto un punto acá, por ejemplo, ahí la imagen en cero sí existiría. Y creo que en este caso sería -2, en ese hipotético caso. ¿Bien? Entonces, fíjense que la imagen en el valor no tiene nada que ver con sus límites. Creo que eso ya se los he dicho 20 veces en clase. Que les decía, una cosa es calcular el límite y otra cosa es mirar la imagen en ese valor de X. Entonces, que los límites tiendan a más o menos infinito no quiere decir que no se pueda definir una imagen en ese valor donde los límites te dan más infinito. ¿Vamos bien, muchachos? Entonces no se confíen. Esa es la moraleja de la historia. Pero bueno, en este caso, como ese punto que me inventé no está, pues en ese caso la imagen no existe. Pero podría existir. Bueno, y yo creo que de la misma manera, ustedes pueden concluir que x igual a 0 también es una discontinuidad esencial. Bueno, y también se ve porque pues este límite no existe, ¿no? Entonces, bueno, que dé más infinito no quiere decir que el límite exista. Bueno, de este ejercicio hagamos el último análisis, que sería, por ejemplo, en 6. Este es el ejemplo 5, perdón. Como copié y pegué, no lo cambié. Ejemplo 5 y este sería el ejemplo 6. Y vamos a ver ahora el límite en 6. Bueno, les voy a dar 2 minutos para que me respondan esas 4 cositas. Y también les voy a hacer la línea vertical, pues porque, bueno, ustedes no pueden dibujar, yo sí, entonces no voy a ser tan malvado. Y quiero que me analicen el comportamiento de esa función en 6. Entonces son las 7:21, a las 7:23 regreso a ver cómo les fue. ¿Les parece? Entonces, háganlo, muchachos.
Cuéntenme, ¿cómo les fue? Profe, el límite a izquierda es menos infinito, a derecha es más infinito, el bilátero no existe y la imagen tampoco. Muy bien. Entonces, en este caso, este límite por la derecha es más infinito, el de la izquierda es menos infinito. Bueno, ya con eso el bilátero no existe, pero podría irse hacia más o hacia menos infinito también. Pero es que en este caso me están dando distintos los comportamientos. O sea, por un lado se va para más y por el otro lado se va para menos infinito. O sea que pues este límite no existe, pero además y no es igual a más infinito ni a menos infinito. Aunque bueno, esto no necesitan escribirlo, pero es solamente para que se acuerden que cuando ustedes tienen límites que se vayan para más o para menos infinito, pues si no son iguales, o sea, si no son iguales los comportamientos por izquierda y por derecha, uno dice solamente que el bilátero no existe. Pero pues no existe y además no es igual ni a más infinito ni a menos infinito. Y en este caso, como tampoco hay un puntito en esa línea x igual a 6, recuerden que acá pues se me olvidó escribir x igual a 6, pero pues bueno, la imagen en 6 no existe. ¿Vamos bien? Y ya les hago los dibujitos. Como que, mira, el comportamiento por derecha, por izquierda. Perdóname. Este es el de izquierda y este es el de la derecha. Listo. Vamos con otro, porque ya acá les tengo hartos. Miremos esta lindura que está acá. Adivinen en dónde les voy a pedir el límite. Bueno, hay 3 valores interesantes. Bueno, 4. Para este otro ejemplo, bueno, comencemos con negativo 3. Ejemplo 7. Y vamos a hacer el límite en negativo 3. Entonces, vuelve y juega. Calcúlenme los límites en x igual a negativo 3 y me dicen cuáles condiciones se cumplen o cuáles no. Bueno, es más, yo acá les podría poner una condición E. F es continua en x igual a negativo 3. Pregunta. Entonces son las 7:27. A las 7:29 les pregunto a ver cómo les fue. Entonces comiencen, muchachos.
Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Será que el límite bilátero existe? Entonces, vamos a analizar el comportamiento por derecha, el comportamiento por izquierda. Y creo que en este caso se acercan a un mismo valor. Lo podemos poner acá. Ustedes miran el valor de la Y, ¿no? Entonces me pueden decir, mira, este valor en Y en este gráfico es 4. O sea que el límite por izquierda y por derecha de la función en -3 es 4, porque se acerca por los dos lados al mismo valor de Y. Entonces, por la izquierda, por la derecha. Entonces, por este lado es 4. Y por el otro lado, igual. Como los límites laterales son iguales, quiere decir que el bilátero también existe y es igual a 4. ¿Y la imagen de -3 existe? No, No. ¿Por qué, Ana? porque el puntico No aparece. no está relleno. Muy bien. Bueno, primero, porque este puntito no está relleno, bien. Pero también porque no hay ningún puntito relleno en esa línea x igual a 3. Por ejemplo, si te hubiera aparecido por acá un puntito relleno, bueno, hagámoslo con rojo, digamos acá, estaría diciendo que la imagen en -3 es 0, porque este punto tiene coordenadas menos 3,0. ¿Sí vamos bien? Y tú me dirías, pues la segunda coordenada pues sería la imagen en -3. Entonces, si por algún motivo aparece un punto que toca esa línea vertical donde estamos calculando el límite, pues esa sería la imagen en ese valor. O sea, la segunda coordenada de ese punto, ¿no? O sea, el valor de la Y. Pero pues en este caso estamos hablando de algo hipotético y pues eso no aparece. Entonces, como no aparece ningún punto relleno que toque esa línea vertical, pues la imagen no existe. Y como la imagen no existe, ¿qué me pueden decir de la continuidad? ¿Si es continua o no? No, no es continua. ¿Por qué falla? ¿Cuál condición? La primera. Sí, señorita. Entonces, F no es continua en x igual a -3, ya que f de -3 no existe, que sería la primera condición. Y bueno, ¿qué tipo de discontinuidad es? X igual a -3 es una discontinuidad. ¿Será esencial? No, es la otra, pero se me olvidó cómo se llama. Removible. Removible. Y miren que aquí gráficamente también me podrían haber dicho, oye, esa discontinuidad debe ser removible, porque lo que yo puedo hacer es redefinir la función de tal manera que los dos pedazos del gráfico se unan. O sea, si yo llenara este huequito, ya con eso el gráfico se une, o sea, un pedazo se une con el otro. ¿Bien? Pero pues bueno, eso no les estaba preguntando. Pero uno les podría preguntar. Bien, ¿en dónde más ustedes ven que hay problemas?
que ustedes digan, bueno, de pronto es continua o discontinua. Entonces, recuerden que si ustedes quieren mirar puntos de discontinuidad de un gráfico, lo primero que tienen que mirar es donde hay huecos o saltos, ¿verdad? Entonces, yo creería Pues sería discontinuo en 0 y en 2, ¿no? en 0, en 2, y hay otro valor que está escondido, que es el que yo voy a hacer. Yo les voy a dejar la tarea de analizar los En límites 5. laterales en 0 y en 2, pero yo me voy a enfocar en este que es el más feo. ¿Ya se dan cuenta por qué es el más feo? Esto sería en x igual a 5. Se dan cuenta que acá hay un comportamiento raro, ¿no? Entonces vamos a hacer el límite en 5. Vamos a ver qué pasa en 5. Aquí sería el ejemplo 8, ¿no? Bueno, yo quisiera que me analizaran, perdóname, en 8, en 5. Qué pena con ustedes. Puse lo que no era. En 5. Bueno, les voy a dar también 2 minuticos para que analicen esos comportamientos. Son las y 36, bueno, 37. A las y 39 les pregunto. Entonces, háganle, por favor. ¿Cómo les fue, chicos? Este se puso más feo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, por un lado yo creo que no tuvieron problemas, ¿no? Yo creo que por el lado No, pues derecho de me dijeron, derecho, no. A oh, 3. se acerca a algo. Muy bien, a 3.
Pero por el lado izquierdo se les habrá vuelto un dolor de cabeza completo, porque esa función se comporta horrible por ese lado. Y lo podemos entender de la siguiente forma. Si empezamos a acercarnos, el gráfico está haciendo algo así. Por acá sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, se dan cuenta que mientras se acerca a 5, pues él empieza a tomar un montón de valores. Y pues eso es un comportamiento horrible. Recuerden que para que el límite exista, tiene que acercarse a un valor por el lado en donde se están acercando. Entonces, si ustedes llegan a encontrar una función con un comportamiento así de feo, pues ya me pueden decir, bueno, profesor, pero es que eso no se acerca a ningún valor fijo. O sea, se acerca un montón en realidad, se acercaría a todos estos puntos que están acá. Pero yo necesito es que se acerque a uno nomás. ¿Bien? Como en este caso no se acerca a ningún valor, pues de una vez podemos decir que el límite por la izquierda no existe. Entonces, en este caso, fíjense que si nos empezamos a mover, este empieza a ser así, 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 así. Se comporta horrible. Entonces, si ustedes llegan a ver una función con un comportamiento así, ya de una vez me pueden decir que en 5, bueno, el límite por la derecha sí existe, en este caso, pero el que no existe es el de la izquierda. El límite por la derecha sí existe, y según lo que me dijo Ana, es 3, que está muy bien, es un 3. Pero bueno, como en este caso, el límite por derecha y el de la izquierda no son iguales, bueno, uno de ellos no existe, primero que todo, para empezar. Entonces, ya con que un límite lateral no existe, pues el bilátero tampoco va a existir. Porque recuerden que la única forma de que un límite bilátero exista es que los límites laterales existan y sean iguales. Entonces, con que ustedes encuentren una función donde el límite, bueno, un límite lateral no existe, pues automáticamente el bilátero tampoco. Y ustedes me dirán, por ejemplo, la imagen en 5 tampoco existe. Bueno, yo creo que en este caso sí existe. ¿Por qué? Porque fíjense que en esa línea en ningún momento hay un hueco. O sea, si miramos el gráfico original sin tanta línea, fíjense que aquí en ningún momento me están poniendo un hueco. O sea, si apareciera, por ejemplo, aquí un hueco, es muy probable que me estuvieran diciendo que no hay imagen ahí. Bien, porque aquí se estás acercando, pero no estamos tomando ningún valor. Pero fíjense que el gráfico no me dice eso. El gráfico me está diciendo es que empezamos desde acá y lo dibujamos hacia el lado derecho. Por el lado izquierdo se comporta feo, sí, no lo voy a negar. Pero por el lado derecho me está diciendo el gráfico que empieza acá y se grafica hacia el lado derecho. ¿Vamos bien? A pesar de que no aparezca ningún punto ahí. Pero como les decía, si no aparece un punto, quiere decir que estamos tomando el valor por donde pasa ese gráfico. Que en este caso, el gráfico comienza acá. O sea que la imagen es 3, ¿no? Porque ese punto tiene coordenadas 5,3 en Y. O sea, 5 en X, 3 en Y. Y como no hay un hueco, quiere decir que sí lo estoy tomando. O sea que esta sería la imagen en 3. Perdóname, la imagen en 5. O sea, la imagen en 5, que es 3. Ahora sí. Este valor que está acá sería 3. Porque como les digo, no hay un hueco.
Si apareciera un hueco, quiere decir, perdón, que no estaríamos tomando ese valor, pero como no aparece un hueco, quiere decir que sí lo estoy tomando. Bueno, ¿será que la función es continua en 5? No, No. ¿Por qué? porque el límite no existe. Ujú. No existe. O sea que la condición 2 es falsa. Bueno, como no es continua, quiere decir que es una discontinuidad. X igual a 5 es una discontinuidad ¿de qué tipo? Esencial. Ujú. Esencial. Terminamos. Pues bueno, aunque no les estaba preguntando qué tipo de discontinuidad es, ¿no? Pero podemos complementar. Bueno, y ustedes me podrían decir, profesor, pero no hay funciones que tengan comportamientos así de feos. Bueno, pues yo les puedo decir, sí, sí los hay. Y les voy a hacer un ejemplo gráfico. Por ejemplo, graficar el seno de 1 entre X. ¿Se les hace conocido ese comportamiento? Pues es el mismo comportamiento del gráfico que ahorita analizamos. Solamente que este comportamiento es más feo aún. Y ya les voy a decir por qué. Si miramos este gráfico, podemos analizar lo siguiente. Entonces, podemos mirar, por ejemplo, el límite en 0. Entonces, yo les puedo decir, mira, dibujen una línea vertical en 0. Si ustedes no dibujan esa línea vertical, se les va a volver un revolú. Y bueno, se les va a volver un problema. Te estoy hablando como en Puerto Rico. Qué pena. Bien. Fíjense que si nos acercamos, bueno, no me voy a poner a dibujar encima de eso, pero si ustedes se acercan por el lado izquierdo o por el lado derecho, pueden observar que, pues, por los dos lados, el límite por la izquierda o por la derecha en 0 no existe. ¿Por qué? Porque fíjense que por un lado empieza aquí baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y pum. O sea, un comportamiento horrible. Y por la derecha, igual de horrible. O sea, fíjense que en 0, el gráfico por la izquierda y el gráfico por la derecha no se acercan a un solo valor. Se acercan en realidad a un montón. Entonces, ese comportamiento que aparece en este gráfico acá no es que sea un comportamiento inventado y que jamás exista. No. Entonces pueden tener ejemplos donde sí tienen comportamientos así. Entonces, por ejemplo, acá esta sería f de x igual al seno de 1 entre x. Y ese comportamiento que aparecía en el gráfico de aquí arriba es el mismo comportamiento de esta función senoidal. ¿Vamos bien? Pero pues bueno, obviamente no les voy a poner una cosa así de fea, pero es para que se den cuenta que pueden haber funciones con comportamientos raros. Pero lo importante para... Cuéntame, Alex. Bueno, pero entonces en ese caso, o sea, con lo que usted nos dijo, si por algún Ujú. motivo lo pusiera, Ajá. nos hiciera la pregunta, solo pondríamos que el límite no existe por ninguno de los dos lados y ya. Exactamente. En este caso, el límite tanto por izquierda como por derecha no existe. Profe, y la imagen de la función, entonces, Tampoco. Porque es que, bueno, yo les decía que existía si en un pedacito se ve que se tome un valor, pero es que aquí no se toma por ningún lado. O sea, fíjate que
tanto por izquierda como por derecha, se comporta horrible. Entonces, ahí sí la imagen de manera gráfica no la podríamos definir como tal, porque, por ejemplo, uno de ustedes me podría decir, ay, pero podría ser este, pero otra persona podría decirme, no, pero será este. Pues en realidad no es claro a la hora de poder escoger un valor para la f de x. O sea, casi a las malas nos toca decir que no existe porque no se ve de manera clara. Yo podría definir esa función y decirles, mira, la imagen es tanto, para ser más claro. Pero si me la definen así solita, pues en ese caso no podríamos decir nada. ¿Vamos bien? Pero bueno, acá no les estoy diciendo que hagamos los límites y eso. Yo tampoco es que les vaya a poner un ejercicio así. O sea, por el momento ustedes me caen bien, entonces pues relájense. Pero es muy probable que el día del examen les pueda poner un gráfico de este estilo y yo les diga, miren el límite por izquierda, por derecha, miren el límite bilátero, analicen continuidad. Entonces, ya con esto, creo que tenemos todas las herramientas para terminar el taller que me deben entregar. Otra cosita, el examen va a quedar para, bueno, la clase pasada me comentaron que si lo podía hacer un miércoles. Pues si ustedes no tienen lío con levantarse temprano, lo podemos hacer el miércoles de la próxima semana, o sea, la otra semana. O sea, de hoy en 8 días. Perdóname, no. No, qué pena con ustedes. Estoy pensando lo que no es. Estamos a 19. El miércoles siguiente es 26. O sea que sería para mayo 3. ¿Listo? Aquí estoy contando. 19. 26 sería en 8 días. Y el 3. Listo. Entonces, primer examen parcial quedó para el 3 de mayo del 2023. O sea que el taller me lo deben entregar para el 2 de mayo de 2023. Y recuerden que aquí ustedes lo suben por Classroom. Ahora mismo voy a definir bien la fecha de entrega del taller, porque yo les había dicho que había puesto una fecha estimada, pero pues que dependía de cuándo se definía el examen. En realidad, el examen estaba para este viernes en 8, pero pues me dijeron que lo preferían hacer un miércoles. No pasa nada. Yo continúo con tema nuevo. Bien. Entonces, es el día viernes, cuando nos veamos en clase, terminaré ya la parte de continuidad, de pronto haremos más ejercicios, etcétera. Y ya para la otra semana comenzamos con derivadas. ¿Listo, muchachos? Pero Listo. teóricamente ya tienen todo lo necesario para poderme terminar el taller. Si ustedes llegan a tener alguna duda, no se les olvide que me pueden escribir, me pueden enviar algún correo, etcétera. Y pues no pasa nada, si tienen alguna dudita, me pueden preguntar, yo no me voy a poner bravo. ¿Listo, muchachos?